Una vez definidos los elementos más relevantes del diagrama de procesos, nos preguntaremos cómo se resuelve y para eso utilizaremos este ejemplo de análisis. En este caso nos piden evaluar cómo afecta a la calidad del producto F6 las condiciones de la materia prima si se conoce el calor aportado en la unidad 1 y también se conocen las condiciones de F3 y aparte las unidades se encuentran completamente definidas. ¿Qué se puede leer entre líneas de la descripción del problema? Básicamente lo que nos están indicando es que las corrientes que están encerradas con círculos negros son conocidas y por lo tanto las representaremos con la letra U, puesto que implica una decisión que podemos hacer para variar su valor, y el hecho de que nos indiquen que las unidades se encuentren completamente definidas quiere decir que el diseño de ellas ya está definido y por lo tanto si eso es un reactor, entonces conocemos el volumen. Si esto es una columna de destilación, entonces conocemos el número de platos. Si esto es un intercambiador de calor, entonces conocemos su área de transferencia de calor y al mismo tiempo también conocemos los parámetros que permiten describir los elementos que pasan dentro de estas unidades y por lo tanto diremos que son conocidas cada uno de los parámetros de las unidades de proceso. Esto último es muy relevante puesto que nos permitirá hacer el análisis de grados de libertad del proceso completo, ya que la única forma de que este sea resuelto es que sea igual a 0. Para resolver el diagrama de procesos tenemos que primero modelar cada una de las unidades de tal forma de identificar el modelo matemático que representa cada uno de los procesos o unidades que ahí aparece, y aparte el sistema tiene que tener grados de libertad 0. Tal como indicábamos anteriormente, esto es necesario ya que de lo contrario no es posible simular el sistema. Por lo tanto, el análisis de grados de libertad que hagamos debe incluir cada unidad y al momento de hacer el análisis de grados de libertad final, eso implica que este debe ser igual a 0. En este caso en particular habíamos definido que lo que nosotros conocíamos y que era variable estaba representado por esta válvula que correspondía al flujo de ingreso de materia prima, el cual podíamos modificar porque queríamos evaluar cómo esto afectaba en la calidad del producto, y también conocíamos el valor de la cantidad de calor que ingresaba a la unidad 1 y también conocíamos la cantidad de materia prima en F3 que entraba a la unidad 1. Estas son variables porque pueden variar, pero estas variables, tal como lo habíamos mencionado, se llaman variables de decisión. Adicionalmente, las unidades se encuentran completamente determinadas, lo que implica que para nosotros conocemos sus parámetros, y de esta forma entonces, si nosotros hiciéramos un análisis de grados de libertad al sistema completo, entendiendo todo este sistema completo, debiésemos llegar a la conclusión de que el modelo completo del diagrama de procesos que ahí aparece debiese tener grados de libertad 0, tal como es lo que nosotros queríamos en un principio. Partamos definiendo el modelo de cada unidad utilizando la notación antes presentada. Lo que tenemos entonces es que este modelo va a tener un sistema de ecuaciones llamado F1, el cual tendrá asociados variables de decisión que son del proceso y tendrá asociadas también incógnitas y parámetros de la unidad respectiva. Si analizamos ahora la unidad 2, observamos que la unidad 1 está interconectada con ella y por lo tanto en su modelo debiesen aparecer grados de libertad propios del sistema, pero también probablemente incógnitas que están relacionadas con la unidad 1, las cuales aportan al modelo matemático de la unidad 2. Siguiendo la misma lógica, entonces, si x2 representa ahora las incógnitas de la unidad 2, y si es que las incógnitas de la unidad 2, por ejemplo, están relacionadas con el flujo F4, cuando modelemos la unidad 3, este sistema de ecuaciones que representa cada uno de los modelos fenomenológicos que describen la unidad 3 tendrá asociado grados de libertad del proceso y al mismo tiempo tendrá asociadas variables, las cuales serán, en este caso, propias de la unidad y aquellas que están relacionadas con la unidad anterior junto con los parámetros que describen la unidad 3, y por último tendríamos lo mismo para la unidad 4. En este caso tendríamos el x4, el x3 y el alfa 4, y ese sería igual a 0. En síntesis, disponemos entonces de un modelo matemático de cada una de las unidades, el cual identifica variables de decisión del proceso, identifica también
incógnitas de cada una de las unidades y al mismo tiempo identifica la interconexión de ellas, lo cual se ve representado como que las incógnitas de una unidad aparecerán en más de una de ellas. De esta forma, entonces, este sistema representará el conjunto de ecuaciones de cada una de las unidades que en su conjunto formarán el modelo del diagrama de procesos que nosotros queremos resolver, que tiene grados de libertad 0 y que nos preguntamos ahora cómo lo vamos a resolver. Para resolver entonces este sistema de ecuaciones que representa al diagrama de procesos completo, existen dos métodos, el método secuencial y el simultáneo, y partiremos entonces describiendo el método simultáneo. El método simultáneo, también conocido como método basado en ecuaciones, consiste en transformar este conjunto de unidades interconectadas en una sola gran unidad, la cual tiene asociadas variables de entrada, en este caso aquellos flujo 1, Q y F3, las cuales ingresan a este gran centro de procesamiento y como resultado se obtiene el producto y la corriente F7, que sería aquella corriente que está ahí abajo. Esta entonces sería una gran unidad, la cual sería una composición de las otras unidades, la vamos a llamar un U grande que está ahí, y desde el punto de vista matemático, eso implicaría entonces que en vez de trabajar con esta distinción, trabajaríamos con este sistema de ecuaciones muy grande, el cual está compuesto de los grados de libertad del proceso, está compuesto de una X grande, que lo vamos a llamar X barra, y un alfa barra. ¿Y por qué esta diferencia? Porque esta representará las variables incógnitas de cada una de las unidades, en este caso desde x1 hasta x4, y lo mismo con los parámetros, desde alfa 1 hasta alfa 4. Esto implica entonces que resolveremos un sistema de ecuaciones grande, tal como si fuese una unidad independiente. Por otro lado, el método secuencial consiste en identificar una propuesta de secuencia de cálculo para resolver en un orden asignado las unidades de proceso. En vez de resolverlas todas al mismo tiempo, podríamos en este caso resolver primero una unidad, luego otra y así sucesivamente. Para encontrar la secuencia de cálculo existen algoritmos que están basados en la topología de los diagramas de proceso, que se llaman algoritmos de particionamiento, de ordenamiento y de teorización, pero para efectos prácticos intentaremos explicarlos utilizando este ejemplo. Los algoritmos de propuesta de secuencia lo que hacen es identificar dónde aparecen las incógnitas para utilizar entonces un subconjunto de las ecuaciones y de esta forma resolver primero parte del diagrama de procesos y con los resultados de este seguir avanzando para su resolución completa en un orden establecido o también denominado secuencia de cálculo. Partamos en este caso por la unidad 1. Tal como identificamos, esta unidad tiene un modelo que está identificado por este F1 que está acá, y si nosotros utilizamos la nomenclatura que definimos para la simulación, vamos a poner acá que la simulación aparece acá, y entonces identificaríamos que conocidos los grados de libertad del proceso, conocidos también los parámetros, esta unidad de proceso tendría grados de libertad 0, y de ser así entonces nosotros podríamos aplicar el método de simulación de tal forma entonces de definir este F1 a la menos 1 que representa la simulación, recuerden, algebraica o numérica, y de esta forma entonces transformar lo que se conoce, ya sea variable de decisión o parámetro, en este caso parámetro 1, en un x1 solución. Como estamos resolviendo el problema de análisis, identificaríamos que, conocidas estas válvulas, seríamos capaces entonces de encontrar el x1 solución, que estaría relacionado finalmente con este f2 que está acá. De esta forma entonces, ya sea todo el conjunto de propiedades que define el f2, es decir, flujo, temperatura, composición, presión, etc., o un subconjunto de ellas, serían aquellas que querían definidas luego de resolver el sistema de ecuaciones. Para eso entonces la unidad 1 tiene que tener por sí misma grados de libertad 0, es decir, conocidos los grados de libertad del diagrama de proceso y conocidos los parámetros, utilizar sus ecuaciones para resolver el problema. Siguiendo con la unidad 2, nosotros habíamos identificado que el modelo matemático de esta unidad tenía asociado los grados de libertad del proceso que se conocen y tenía asociadas también las incógnitas de la unidad precedente y las incógnitas de la unidad en cuestión en conjunto con los parámetros. Puesto que resolvimos en la slide anterior la unidad 1, entonces la solución de la unidad 1 entrega la información necesaria para definir esta corriente F2.
Por lo tanto, el x1 que representa la solución de la unidad 1 podría ser transformado, para este caso, en un, digámoslo así, variable de decisión local, la cual correspondería a la solución de la unidad 1. Puesto que ahora esto se conoce y esto se conoce, si es que los grados de libertad de esta unidad son 0 una vez que se reemplazan los valores de la solución, entonces podríamos aplicar el procedimiento de simulación y de esta forma entonces transformar este modelo aplicando un algoritmo de simulación. Conocidas entonces los grados de libertad y los grados de libertad de la unidad 2, que como decíamos fueron obtenidos a partir de una resolución previa de la unidad 1, en conjunto con sus parámetros, obtendríamos entonces el x2 solución. Y siguiendo la misma analogía, el x2 solución sería aquellas propiedades que describen la corriente F4, es decir, una vez que resolviera la unidad 2, conocido entonces el x1 solución, seríamos capaces entonces de definir completamente el flujo 4. Y una vez definido el flujo 4, que corresponde entonces a la información que obtendríamos del x2 solución, entonces podríamos reemplazar estos valores que están acá por su solución, observar entonces que esto pasa a ser un grado de libertad, digámoslo así, local para este modelo, y nuevamente, si es que sus grados de libertad son 0, entonces si aplicamos un procedimiento de simulación, tendríamos entonces el f3 a la menos 1, que corresponde a un procedimiento iterativo o algebraico, lineal o no lineal, conociendo entonces las variables de decisión del proceso, el resultado de la simulación anterior, o sea, este que está acá, y al mismo tiempo conocidos los parámetros, podríamos ser capaces entonces de conocer la solución del x3. Aplicando la analogía, una vez conocido la solución de la unidad anterior, la reemplazaríamos en el modelo de la unidad F4. Si es que entonces los grados de libertad de esta unidad son 0, podríamos simular. Eso quiere decir que, conocido los grados de libertad del proceso, conocida la solución de la unidad anterior, que representa una especie de grado de libertad local, más los parámetros que definen la unidad 4, aplicamos un método de simulación y obtendríamos entonces el x4. El x4 en este caso representaría las propiedades de la corriente F6 y F7. Esto quiere decir entonces que siguiendo este procedimiento podríamos obtener entonces el valor de las propiedades que describen F6 a partir de las variables de decisión que conocemos y a partir de los parámetros que también disponemos su valor. En síntesis, entonces, podemos indicar que hemos definido la secuencia de cálculo para el diagrama de procesos que nos permiten relacionar las variables que son conocidas en conjunto con sus parámetros con la variable incógnita que queremos obtener, y de esta forma entonces poder de manera numérica evaluar cómo afectaría cambios en las materias primas en los productos de interés. Formalicemos entonces la secuencia de cálculo que obtuvimos para este diagrama de procesos. Conocidas las variables de decisión del proceso, conocidos los parámetros que permiten describir cada una de las unidades que está ahí, y conocido por supuesto el modelo de cada una de las unidades, lo cual debe entregar grados de libertad 0, lo que hicimos primero fue resolver la unidad 1. Esto implica entonces simular la unidad 1 para obtener el x1 solución, el cual está directamente relacionado con el f2. Conocido el f2, podemos entonces agregar esa información al modelo de la unidad 2, la cual se agrega a los grados de libertad o variables de decisión del diagrama de procesos para cerrar los grados de libertad de la unidad 2 y a partir de eso obtener el x2 solución, el cual se agrega a la unidad 3 como información adicional que se obtiene una vez de simular nuevamente algebraico o numéricamente para obtener el x3 solución en este caso, el cual será información relevante para obtener el modelo de F4 y obtener así entonces el x4 solución, el cual está relacionado con el flujo F7 y el flujo F6. Esta secuencia de cálculo descrita para simular el diagrama de procesos se puede representar como una composición de funciones. Para eso utilicemos que ya conocemos la información relevante, en este caso conocemos los grados de libertad del proceso y también conocemos los parámetros que describen cada una de las unidades. Si observamos,
conocido los grados de libertad del proceso y conocido parámetros, fuimos capaces de obtener x1 solución, como lo obtuvimos mediante una simulación. Y eso está representado de esta forma porque fue la simulación de la unidad 1. Una vez que conocimos esa información, más la información de los grados de libertad del proceso y los parámetros, fuimos capaces de aplicar la simulación de la segunda unidad para obtener el x2 solución, el cual se utilizó también para simular la tercera unidad y obtener entonces el x3 solución, y de esta forma finalmente utilizar esa info para simular la cuarta unidad y así entonces obtener el x4 solución. Esto quiere decir entonces que si nosotros definimos esta composición de funciones con una letra g, por ejemplo, el x4 solución sería la resolución secuencial expresada por g de un conjunto de unidades dadas por 1, 2, 3 y 4 en ese orden, que necesitaría como variables de decisión u y que necesitaría también los parámetros que describen el sistema. Esta g que está representada acá no es una función como tal, sino es una composición de métodos de simulación, los cuales se aplican en un determinado orden para resolver unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Esta representación que acá aparece nos servirá luego para un problema que aparece cuando la topología es distinta a una topología en serie como la que aparece en este problema. Y solamente para efectos de notación podremos entender que, ya que cada una de las unidades que están acá tiene asociadas variables y esas variables a su vez están asociadas con flujos, ya sea de materia prima o de energía, entonces la composición de funciones también la podemos entender de manera análoga, en este caso como la metodología que nos permitiría obtener el F6, que es nuestra solución, al mismo tiempo obtener el F7, que es el X, que están directamente relacionados con el X4, utilizando esta secuencia de cálculo, conocido el valor de las variables de decisión, es decir, F1, Q y F3, y al mismo tiempo todos los parámetros del sistema. En resumen entonces, diremos que G es equivalente a una secuencia de cálculo que para este caso partiría con la unidad 1, luego con la unidad 2, con la unidad 3 y la unidad 4, y la resolución de cada una de estas unidades representa un procedimiento ya sea algebraico o numérico para pasar de sus grados de libertad hasta sus soluciones. En síntesis entonces, esto implica que la resolución secuencial conocida, los grados de libertad del diagrama de proceso y de los parámetros, podríamos obtener entonces el x4 solución, y que como cada una de estas variables representa corrientes de proceso, entonces podríamos decir que el F6 y el F7, que son aquello que permite describir el x4, se podría obtener aplicando un procedimiento de resolución secuencial conocido la corriente F1, conocido Q, la corriente F3 y los parámetros que describen el sistema, tal como lo representa este cuadro que aparece acá. Si queremos comparar ambos métodos de resolución de diagramas de proceso, podemos decir que la principal ventaja del método secuencial corresponde a que utilizamos la topología para, en vez de resolver un gran problema, resolver problemas más pequeños, y esta resolución de problemas más pequeños implica entonces este orden de resolución. Ahora, ¿por qué es importante resolver más pequeños? Porque si nosotros queremos resolver, por ejemplo, numéricamente este sistema de ecuaciones, tenemos que tener claro que tenemos que agregar unos iteradores iniciales a este procedimiento numérico. Y ese procedimiento numérico entonces, si es que tengo pocas variables, entonces el número de iteradores iniciales que necesito es menor. Pero tiene la desventaja de que tenemos que primero encontrar esta secuencia de resolución, la cual en algunos casos puede ser muy difícil de obtener, y para eso entonces existen estos algoritmos que se pueden buscar en literatura, y es una tarea que puede quedar para ustedes, de particionamiento, de ordenamiento y de teorización. Por otro lado, el método simultáneo tiene la ventaja de que no depende de la topología, ya que siempre resuelve el problema global del diagrama de procesos, sin importar si es que las unidades están conectadas en serie o en paralelo. Pero tiene la desventaja que el sistema de ecuaciones es bastante grande, porque tenemos que resolver todo de manera simultánea, y como se había indicado anteriormente,
En este caso, para resolver esto de manera numérica, tendríamos que agregar un iterador inicial del tamaño de todo el problema, lo cual puede ser muy complejo de obtener. Sin embargo, esa desventaja del sistema de ecuaciones grande es explotada por algunos algoritmos que necesitan derivadas para resolver este sistema de ecuaciones grande, puesto que muchas de las derivadas que tiene este sistema de ecuaciones, derivadas parciales, por ejemplo para calcular la actualización con el método de Newton, son nulas. Para entender un poco el concepto, hagamos una representación matricial de este sistema de ecuaciones, donde en las filas están representadas las ecuaciones que lo componen y en las columnas están representadas las variables incógnitas que participan en estas ecuaciones. Si observamos en F1 solamente aparece x1, le vamos a poner un 1 porque aparece, y mientras que x2, x3 y x4 son 0. ¿Por qué? Porque no aparecen. En F2 aparece tanto x1 como x2, pero no así x3 y x4, y siguiendo la misma lógica podemos encontrar que la matriz de asignación, así se llama esta matriz, tiene esta forma, donde 1 representa existencia y 0 no existencia. Si observamos, la presencia de ceros implica que cuando queremos obtener el jacobiano de este sistema para poder aplicar el método de Newton, podemos notar que donde hay un cero, de inmediato la derivada se puede reemplazar por un cero, puesto que no aparece, y la derivada entonces de algo que está multiplicado por cero es cero. De esta forma entonces el conjunto de derivadas que hay que calcular es muy limitado, aun cuando el problema es mucho más grande que la resolución de cada uno de los problemas de manera independiente. Es por eso que varios algoritmos en la actualidad que trabajan con diferenciación automática utilizan el método basado en ecuaciones para resolver el sistema de ecuaciones algebraico. No obstante lo anterior, los algoritmos comerciales que existen en el mercado para resolución de diagramas de flujo, tales como HiSys o SuperPro, utilizan el método secuencial, ya que este método ha representado comparativamente mejoras en la historia desde el punto de vista de los algoritmos numéricos.